Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), define la educación como un proceso permanente de formación personal, cultural y formal que se fundamenta en una formación integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La educación es un derecho que todas las personas tienen, por lo tanto, esta debe ser gratuita. La educación debe ser equitativa, solidaria e inclusiva debido a que tiene en cuenta la diversidad cultural, las diferentes etnias, las tradiciones, las características geográficas y socioeconómicas, como también las necesidades educativas de niños, niñas y adolescentes. Según Daniel Lozano Flores, el principal instrumento de política educativa rural es el documento COMPES 3500 de 2007. Este documento evidencia la decisión gubernamental, de un lado, de continuar la implementación de modelos educativos y de las respectivas acciones formativas puestas en marcha durante la fase 1 del PER, y de otro, de buscar el aporte de resultados por parte de la educación rural que contribuyan al logro de objetivos y de metas formulados en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Política Educativa Nacional, los cuales se relacionan con los principios orientadores de esta política, a saber, calidad, cobertura, pertinencia, equidad y eficiencia, así como con el fortalecimiento de las secretarías municipales de educación y de las instituciones educativas, con el fin de que presten el servicio educativo rural de manera continua y de acuerdo con las orientaciones establecidas en la política nacional. Al hacer referencia a la educación indígena en Colombia, se encuentra que su población se localiza en la mayoría del territorio colombiano. Los objetivos se enfocan más hacia una mirada propia e indígena, con el fin de conocer sus prácticas pedagógicas implementadas, su etnoeducación, la didáctica de la enseñabilidad y la aprendibilidad, la interacción comunidad-escuela y su entorno, los proyectos, planes de estudio y la relación maestro-alumno y padres de familia. Los docentes que trabajan en cada uno de estos pueblos indígenas indagaron sobre sus costumbres, tradiciones, legado ancestral, la interculturalidad, sus necesidades y el aporte que le pueden hacer a la construcción del sistema de educación indígena propio, SEIP. En este sentido, se contrastaron los aportes de diferentes autores con las apreciaciones personales de algunos docentes del sector oficial en educación rural. Ellos hacen referencia a las ventajas y desventajas de la educación rural, su concepción acerca de la escuela de frontera y las metodologías de educación aplicadas en este contexto. Soy docente de educación básica. Mi campo de acción es en un sector rural. Me parece muy bueno la educación en la parte rural, ya que las familias que no pueden desplazarse hacia un casco urbano pues pueden tener su educación en la parte donde habitan. Hoy en día pues el gobierno nacional ha mejorado las condiciones de vida en las escuelas rurales, y eso ha facilitado que las familias no les toque desplazarse hacia las ciudades. La educación rural en Colombia me parece que es muy importante porque es una gran opción de educación que tenemos hoy en día, que abre las puertas de mucha gente que quiere estudiar, que quiere hacer algo en la vida. Hablando de la educación rural, en ella encontramos algunas ventajas, en donde el educando se desarrolla en un ambiente sano, un ambiente libre y fácil para él desarrollar un aprendizaje significativo, ya que este contribuye a que ellos sean unos investigadores, exploren su entorno y conozcan de ellos y aprendan nuevos saberes. A la vez también tenemos la facilidad de que ellos compartan y desarrollen actividades en grupo, y cada vez la creatividad la desarrollen mejor. Me parece que tiene desventajas con respecto a la educación urbana porque no tenemos los recursos igual que los tienen ellos, no tenemos el mismo acceso a la información, a los medios de comunicación, porque las distancias son muy grandes y
es difícil el desplazamiento de los niños. Me parece que también la educación rural es complicada porque tenemos que manejar multigrado y pues es complicado a veces trabajar en ese sentido. Es mucho más fácil como lo hacen en la escuela, en la educación urbana, que tienen un solo grado, un solo tema, niños de edades muy contemporáneas y que se pueden manejar mejor. Me parece que tiene desventajas en ese sentido, pero también las ventajas en que son poquitos niños y la educación es más personalizada. Según las políticas educativas que el Ministerio de Educación nos implanta, digámoslo así, tienen la desventaja que evalúan a los niños bajo los mismos criterios y condiciones de un niño del sector urbano, donde estos del sector urbano tienen acceso al internet con mayor facilidad, tienen acceso a mejores recursos físicos y tecnológicos, y donde los padres todos están en condiciones académicas que no en el sector rural. Escasamente en el sector rural los padres de familia alcanzan un nivel educativo de primero a segundo, saben leer y medio escribir, y estos niños no tienen ese apoyo y ese soporte en su casa. A la vez, en el sector rural aún se encuentran lugares, veredas que no cuentan con los servicios de televisión, luz, teléfono y agua potable, de esto ocasionando deficiencias en el aprendizaje y en el desarrollo social de ellos mismos. ¿Qué otras desventajas encontramos? Las vías de acceso son difíciles y estos niños no pueden acceder a mejores recursos tecnológicos, económicos, ocasionando un retraso aún en el sector rural, cosa que no se ve en el sector urbano, ya que se han facilitado hasta internet gratis, los servicios de bibliotecas virtuales, como también servicios de bibliotecas públicas en casi la mayoría de los municipios, pero aún falta tener en cuenta a estos sectores rurales que escasamente tienen acceso a un docente en el aula de clase. La situación de escuelas de fronteras es un problema actual que comúnmente se experimenta en el campo. Por lo menos cuando hay frontera, digamos, entre dos municipios, siempre se va a favorecer de alguna manera alguna sede, en especial la que quede más cerca al casco urbano. Me imagino y pienso que la situación de frontera, digamos, en cuanto en la situación de dos países es más complicado. En el caso, digamos, por lo menos de Cúcuta, me imagino que debe ser tener la situación que tienen tanto docentes como estudiantes. El constructivismo aparece ligado a la escuela activa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, promulgando la utilización de métodos activos centrados en la enseñanza indirecta, donde los estudiantes reflejan su interés en aprender, donde él es el forjador de su propia autonomía y liderazgo en la escuela. Bueno, yo trabajo con mi metodología de escuela nueva. Es una metodología flexible en la cual los niños participan activamente en cada uno de sus procesos. Existen unas escuelas, unas guías en las cuales están los temas de acuerdo a los estándares de calidad implementados por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Educación, y que luego seguidamente se alimentan con la preparación y las prácticas de los docentes. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, que define la etnoeducación como proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, los pueblos indígenas y grupos étnicos fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas
conforme a su realidad cultural expresada en su proyecto de vida. La existencia de una educación indígena propia, con un proceso de trabajo integral en las escuelas aborígenes, hace énfasis en el rescate de su legado cultural. Los etnoeducadores tienen formación docente con énfasis en etnoeducación. Son bilingües, comprometidos con el desarrollo sociocultural y orientan los planes de vida de la comunidad, las mayores tradicionales y padres de familia. De este modo, la educación indígena debe mirarse en estrecha relación con la globalización, pues las prácticas pedagógicas de los etnoeducadores son trascendentes a la educación no solo colombiana, sino mundial. El pensamiento pedagógico de los maestros indígenas tiene como eje central la dinámica sociopolítica, religiosa, etnoeducativa, económica, comunitaria y ambiental. La cosmogonía determina la ideología y concepción que tienen del sistema etnoeducativo y se refleja en el principio pedagógico de enseñar primero su propia cultura y después la civilizada. La etnoeducación, pensada desde la visión de los educadores indígenas, debe estar estructurada con base en diversidad étnica cultural que existe alrededor del mundo. A manera de conclusión se exponen a continuación algunos hallazgos como la aparición del concepto de escuela de frontera, no solo entre lo urbano y lo rural, sino también a nivel interdepartamental e internacional. Esto permite generar mayor atención sobre dichas escuelas, entre otras cosas, por el intercambio cultural que allí se propicia, además de la necesidad de mantener la cobertura educativa. De igual manera, se evidencia la necesidad de generar cambios en los modelos didácticos que contemplen situaciones de aprendizaje que permitan a los estudiantes activar, desarrollar y manejar sus propias habilidades de aprendizaje, enmarcadas en la premisa de aprender a aprender, como lo propuso Bateson en 1924. Se deben diseñar y realizar investigaciones que permitan construir conocimiento científico acerca de la escuela rural, además de mejorar las condiciones en capacitación docente en formación multigrado, acceso a los sectores rurales, infraestructura y mobiliario para el pleno desarrollo del ejercicio pedagógico, promover políticas educativas y económicas para el sector rural y estimular la permanencia del campesino y el indígena en su contexto.